Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Ya dejamos atrás toda lo que es la temática de los últimos 3 capítulos que tuvieron que ver con todo el asunto de la recogida de ofrendas para la ayuda a Jerusalén. Ahora vamos a ver cómo que hay un cambio de tono, si pudiéramos escuchar las letras de la carta. Hay como un tipo de cambio de tono en la manera en que Pablo ya empieza a expresarse. Inclusive el cambio es tan evidente que hay personas que se han atrevido a decir que los capítulos 10 al 13 pertenecen hasta otra carta. Pero no es así, porque encontramos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 18, que hay una referencia a la misión de Tito, que es parte de la temática de la carta. Lo que justifica este cambio de tono al él expresarse es que los primeros 9 capítulos, Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia que ya había respondido a la primera carta, una iglesia fiel, obediente, que obedeció a sus instrucciones de la primera carta. Y en estos 3 últimos capítulos, ahora él comienza a enfocar de nuevo una de sus prioridades al escribir, que era defenderse prácticamente contra los falsos apóstoles que se habían levantado en medio de la misma iglesia y obviamente ya habían conseguido seguidores y estaban atacando a Pablo directamente. Riley hace un comentario acerca de esta porción bíblica y él dice que al parecer eran cristianos judíos que reclamaban autoridad más alta que la de Pablo, inclusive se enseñoreaban de la iglesia. Serán gente que corrompía el evangelio que Pablo se esforzó tanto en propagar y defender. Ahora, esto es un poco intolerante en el sentido de que sabemos que hay un solo evangelio, una sola verdad, un solo camino al cielo, una única manera de salvarnos y de tener vida eterna. Sabemos cuál es ese camino. Juan 14:6 lo dice, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino al Padre, y cuando viene otra persona y corrompe lo que es la esencia del Evangelio, que prácticamente es nuestro mayor tesoro, el conocimiento de la gracia de Jesucristo, que nos da tanta seguridad de salvación y de vida eterna, merita ser atacado, merita ser puesto en su lugar. Además de eso, ellos estaban poniendo en tela de juicio el apostolado, la autoridad apostólica del hermano Pablo. Por eso es que él ahora aquí va a usar ya un tono directo, severo, inclusive hasta les manda a decir que no se fiaran de su paciencia. Miren para eso. Por eso vamos a nuestro texto, que es el capítulo 10 de la segunda carta de Corintios. Notar cómo el versículo 1 comienza: yo, Pablo. En otras ocasiones en que él defendió su apostolado, él hablaba en plural. Tenemos un ejemplo en 2 de Corintios 6:11. O sea, cuando él oía de los ataques hacia el apostolado, él incluía a todos los apóstoles y hablaba en plural. Pero noten cómo aquí ya lo lleva a un nivel más personal. Habla en la primera persona del singular. Yo, Pablo. Y él aquí presenta un ruego llamando la atención a estas personas. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Estos son atributos de nuestro Señor Jesucristo que deberían de ser propios de todo discípulo del Señor. Misericordia y ternura. O sea,
nos está recordando Pablo aquí en parte cómo el Señor era manso y tierno a la vez. Él dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que cada uno de nosotros, si somos discípulos de Cristo, debemos de caracterizarnos por ser mansos y tiernos. Quiere decir, tienen que haber cambios en nuestro carácter. Quizás algunos se tienen que esforzar más que otros, pero tenemos que cultivar, porque esto es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La misericordia puede apreciarse como una virtud interna. La ternura ya es una expresión externa hacia las demás personas. Pero les ruega prácticamente, fíjate, por la misericordia y la ternura de Cristo, que no lo obliguen a Él mismo, que está queriendo imitar a Cristo en este aspecto, a que Él sea severo. O sea, Pablo tenía celo por Dios, celo por su santidad, por el Evangelio, un celo que deberíamos de compartir cada uno de los creyentes. O sea, nos debe de, en cierta manera, conmover un poco ver tanta maldad en el mundo, cada vez que se blasfema el nombre de Dios, cada vez que vemos las personas cómo actúan como si Dios no existiera, y todo el mal que vemos en el mundo debería de causar en nosotros un celo. Inclusive en el libro de Apocalipsis hay un canto que es el pueblo cristiano alabando a Dios porque ya los juicios se han ejecutado. Quiere decir, es una alabanza por el amor hacia la justicia de Dios. Es difícil de interpretar esto porque la ejecución del juicio de Dios implica calamidades, muertes, sufrimientos, etc. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo es posible que uno pueda alegrarse de la calamidad de otro? Pero cuando tú tienes celo por Dios y amas su justicia, compartes esa alegría de ver que por fin la justicia de Dios se realizó. Así Pablo se sentía hacia esta gente que estaba no solamente corrompiendo el Evangelio, pero atacándolo personalmente y difamando su apostolado. En estos días yo estuve visitando, como siempre hago toda la semana, que visito nuestra página de web, www.primerahispana.com. Y ahí donde el hermano Julio mantiene los videos, etcétera, de la iglesia. Y yo no sé por qué razón, acompañando a todos nuestros videos, aparecen una serie de videos de Westboro Baptist de Kansas. ¿Cuántos han escuchado de esa iglesia bautista? Westboro Baptist. No. Mira el hermano. Bueno, en Westboro Baptist es prácticamente una iglesia bien reducida, de apenas unas 100 personas, dice que tienen 70 miembros. Una de los que son miembros de la iglesia, llamada Shirley Phelps, abogada, tiene 11 hijos. Así que con ella solamente, ya ahí está toda la familia en la iglesia. Pero fíjense, son bautistas. Sin embargo, están cualificados como la familia más odiada de Estados Unidos. La familia más odiada. La han invitado, la han entrevistado en canales de noticiero, en canales de los talk show, y se han sorprendido de esta gente. Esta gente dice tener un celo por Dios que los hacen manifestarse contra los homosexuales, contra el aborto, contra los que mueren en la guerra, los veteranos de guerra que mueren. Ellos van por todo el país con pancartas proclamando a todo viento que Dios odia a Estados Unidos, que Dios odia a los homosexuales, que Dios odia a todo eso, y a todo el que viene a enfrentarlo le dice, no, porque tú vas para el infierno.
No es porque estás condenado. Mire, es una clase de celo proyectado de una manera tan incorrecta que lo que están es proyectando un mensaje que no es el adecuado. Yo viendo todos esos videos, muy interesantes, decía, cuánta verdad lo que ellos dicen. Estados Unidos está acarreando juicio divino y las cosas malas que están pasando en este país están llegando porque la gente no tiene en cuenta a Dios y es inmoral y está acarreando juicio, es verdad, pero a la vez siempre la Biblia, un mensaje de justicia lo acompaña un mensaje de amor. Y en ningún momento presentan a Cristo, en ningún momento presentan el Evangelio. Se están proyectando un mensaje que no es el correcto. Pero les traía esta ilustración porque tiene que ver con la manera como nosotros los cristianos respondemos cuando hay personas en contra de nuestra fe. Y nos tiene que ayudar esto que Pablo está diciendo ahí. Os ruego por la misericordia y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando vengan personas a su casa trayendo otro evangelio, es cierto que Juan dice, no le digáis bienvenido, no le digas bienvenido, pero eso no significa que usted lo vote ásperamente y que usted esté proyectando un mensaje contrario a lo que es la esencia de Dios, que Dios es amor. Y Pablo dice, yo soy una persona humilde, pero también soy, como dice el versículo 1 al final, osado para con vosotros. Fíjate, ser humilde y osado a la vez. Vuelvo a repetir el versículo. Yo, Pablo, ruego por la misericordia y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviéramos según la carne. O sea, habían personas solamente que los difamaban en su verdadero carácter de apóstol, pero también lo consideraban como un hombre cobarde y que su supuesto valor lo manifestaba solamente cuando no había peligros. Y esto no es cierto. Nosotros sabemos un ejemplo en Hechos 21:13 que Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio. O sea, en ningún momento era como las personas lo decían. Él era humilde de corazón porque en muchas ocasiones se sintió insignificante. Fue el hombre que lo dijo así, de todos los pecadores yo soy el primero. Fue el hombre que dijo también que deberíamos de considerarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Así que era un hombre humilde de corazón, tal como nos lo pide el Señor Jesucristo en Mateo 11:29. Pero como la palabra humilde también se interpretaba como una falta de valor o de ánimo, él dice, soy humilde, pero también soy osado. Como si estuviera diciendo un atrevido. Es un antónimo de debilidad o de cobardía. O sea que él estaba dispuesto a manifestar su osadía en cualquier momento que fuera pertinente por la defensa no solamente del Evangelio, pero también de su testimonio. Por eso dice, ruego no tenga yo que usar de la osadía, o sea, mostrarles carácter a estos detractores que decían que solo mostraba coraje cuando no había peligro. O sea que ya sabemos lo que es prácticamente el contexto que encierra estos primeros versículos de 2 de Corintios capítulo 10, que encierra un tema que yo pienso, ¿verdad?, que nos conviene tratar a nosotros, que es andar en la carne. De eso era que acusaban a los apóstoles.
de andar en la carne. Y Pablo con razón se defiende. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando se usa aquí carne, puede usarse en el sentido biológico, como es vivir en un cuerpo físico, pero también se está refiriendo a la naturaleza carnal. Y hay que ser realistas y conscientes de lo que somos. Y sobre todo, porque así la Biblia lo dice. Y es la manera como, por lo menos, veo cómo son las cosas. Que antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nuestra naturaleza humana era carnal. Cuando decimos naturaleza carnal, quiere decir que mi voluntad estaba inclinada hacia la rebelión, hacia rebelarme contra Dios. No significa en mi naturaleza carnal antes de Cristo que el ser humano haya perdido todo lo que es la imagen del Creador. No, a veces hay manifestaciones de bondad, hay ciertas manifestaciones que muestran que ese ser humano es una criatura creada a imagen de Dios. Pero en general, su característica es ser una persona contra Dios. Inclusive bajo la sombrilla de la religión, contra Dios. Esa es la naturaleza carnal. Cuando venimos a Cristo, sabemos que ocurre un milagro en nuestro interior que pudiéramos decir que no vemos, pero sí lo sentimos y lo comprobamos nosotros mismos, de que algo ha cambiado en nuestras vidas. Mira cómo el hermano Omar, ¿verdad?, daba testimonio de su nacimiento espiritual. Que la persona se da cuenta cuando yo era así. Claro, no sucedió por la nada. Hubo un conocimiento del Evangelio. La persona fue expuesta al Evangelio de salvación, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y algo que está ocurriendo en su interior es lo que se llama la regeneración o la obra santificadora del Espíritu Santo, que está cambiando la naturaleza, poniendo una naturaleza espiritual. Una vez, cuando me fui a graduar en el seminario, me hicieron una pregunta de en qué orden yo hubiera puesto lo que era justificación, regeneración, santificación y glorificación. Me dijeron que la pusiera en un orden. Lo que yo dije fue, ¿sabe qué? Hay tres cosas que ocurren al momento: la justificación, la regeneración y la santificación. Aunque la santificación después es un proceso, pero de que empezó desde el momento de la justificación, en el momento de la regeneración, eso es la verdad. Lo que falta es la glorificación, pero todo eso no viene por proceso. Ocurre ese día en que uno tiene un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, en lo que esperamos la glorificación, hay que ser consciente. Todavía estamos en la carne, en naturaleza carnal, pero claro, gozando de naturaleza espiritual. Eso es lo que hace que en nuestro interior se levante un conflicto tan grande, que se le llama la guerra o la lucha espiritual, que el mismo Pablo menciona en Romanos 7, del 15 al 25. Mismo dice, yo no entiendo lo que ocurre dentro de mí, porque las cosas que quiero hacer no hago, y lo que no hago es lo que no quiero hacer. Entonces es una lucha genuina entre la carne y el espíritu. Y eso va a ocurrir, hermanos, mientras que estemos en este cuerpo. El día que Cristo venga y se lleve a su iglesia y recibamos entonces el nuevo cuerpo glorificado, yo no tengo por qué dudar de que todavía vivamos en un cuerpo de carne y hueso, pero va a tener una naturaleza diferente, porque entonces la naturaleza en el cuerpo de glorificación sí va a ser totalmente espiritual. Ya no va a haber más naturaleza carnal en la gloria. Por eso es que hay un fin al pecado
y un fin a toda enfermedad y a toda consecuencia de lo que es el pecado. Pero mientras tanto, mientras que estamos acá, hay que ser consciente de esta lucha y de esta guerra. Por lo tanto, tenemos un llamado continuo a procurar alimentar esa naturaleza espiritual. Si usted se da cuenta, el cerebro no es malo, el ojo no es malo, los oídos no son malos, la boca no es mala, las manos no son malas, los pies no son malos. Cuando el alma, que es la corrupta y pecaminosa, quiere satisfacer sus apetitos bajos y pecaminosos, usa todo esto que hemos acabado de mencionar. O sea, la mala es el alma. Es el alma. Y por eso es que tenemos que luchar. Ahora, que a un cristiano vengan y le digan, sobre todo un hombre como Pablo, no, porque ustedes andan en la carne. Es para defenderse, hermano. Porque una de las cosas mayores que nosotros más tenemos que cuidar es nuestro testimonio como cristianos. Sí, somos pecadores, somos imperfectos, pero hay que cuidar el testimonio, porque al cuidar el testimonio, eso conlleva lo que es el nombre de Cristo que tenemos sobre nosotros. Y por eso es que causaba esta actitud de Pablo en contra de todas estas personas. En fin, Romanos 8 del 1 al 11, para que ustedes lo quieren lo pueden leer en sus casas. Romanos 8 del 1 al 11 revela lo que es andar en la carne y lo que nosotros debemos hacer, que es andar en el Espíritu. Y les voy a poner un ejemplo. Eso de andar en la carne y andar en el Espíritu constituye una guerra diaria y a cada momento de lo que hacemos, lo que decimos, lugares donde vamos. Y les quiero poner un ejemplo. Hoy, ¿a cuánto estamos? ¿Cuánto? Hoy 27 de noviembre. Todos ustedes que estamos aquí, esta noche andamos en el Espíritu. Hay muchos otros hermanos justificando a los que no pueden estar, que hoy andan en la carne. Porque si andaran en el Espíritu, aquí estuviera. Solamente un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo esto representa un reto para todo cristiano de ver qué hace con su vida, con su tiempo, con sus recursos, en fin, con todo. Porque a la vez que ya fuimos comprados por Cristo, ya pertenecemos a Él. Él nos compró para poseernos. Ya yo no soy dueño de mí. Entonces, claro, yo tengo que ir y cumplir con mi trabajo porque hay que proveer para la familia. Hay que cumplir con ciertas obligaciones que nosotros tenemos aquí mientras que estamos aquí en la tierra. Pero luego de cumplir con estas responsabilidades, hermano, ya el resto del tiempo es para Dios. Por eso soy llamado un santo, una persona que ha sido separada para el uso exclusivo de Dios. Así que cuando yo no estoy siendo usado en el uso exclusivo de Dios, entonces lo que estoy haciendo es andando en la carne. El andar en la carne tiene su cosecha y sus consecuencias. Lo mismo que andar en el Espíritu. Si usted anda en la carne, usted va a ver que pronto su vida va a ser un total caos. Un total caos. Cuando usted anda en el Espíritu, usted va a ver la paz que uno siente. Y cómo, no quiere decir ausente de problemas y tribulaciones, pero es una paz que solamente aquellas personas que andan conforme al Espíritu la pueden experimentar. O sea que por eso es que me gustó ese tema que había dentro de estos versículos ante la defensa que Pablo está presentando ante sus detractores, de que hacernos un llamado a nosotros de que no andemos según la carne. Fíjate que él dice, no militamos según la carne, o sea, emplear armas humanas o confiar en recursos humanos.
Puedo mencionar un arma carnal muy poderosa, la lengua. Te puede coger la lengua, con ella alabar a Dios y también destruir. Es un arma poderosísima. Y Pablo, más bien, lo que él hacía era no confiar en su poder de dialéctica, en su elocuencia, en su astucia, sino en el poder sobrenatural de Dios. Por eso él dice, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Defenderse, exigir derechos, no quiere decir que la persona tiene por qué perder los estribos, tiene por qué caer en las obras de la carne, que es enojo, gritería, iras, etc. Los mismos derechos usted puede exigir manteniendo su postura y siendo manso y humilde, como dice el Señor Jesús. Él usaba aquí 2 tácticas o estratagemas que vamos a dejarlos para nuestro próximo estudio, que es el versículo 5, porque ambas meritan que le prestemos su buena atención, que es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, resumiendo lo que son estos primeros 4 versículos, dejando el versículo 5 para la semana que viene, vemos a un Pablo hablando ya con un tono diferente, más personal, directo, un hombre que imitaba a Cristo porque se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y todo aquel que quiere imitar a Cristo tiene que adoptar su carácter de mansedumbre y de ternura. Pablo era un hombre humilde, sin embargo, por el celo de Dios, que no lo podemos llevar a los extremismos como en el ejemplo que le acabamos de poner, y le aconsejo a que vean esos videos para que se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Sin llevarlo a un extremo, es obvio que cuando alguien se levanta y sobre todo pone en tela de juicio tu testimonio, no solamente corromper el evangelio, que ya es suficiente razón, pero también poner en tela de juicio tu testimonio, uno tiene que defenderse, y más cuando le están diciendo a un apóstol, no, porque tú andas en la carne. Eso es algo agravoso. No, si no es verdad, no lo debemos permitir. Si es verdad, abra los ojos. Debe de andar en el Espíritu, como dice Romanos 8, si es que tiene el Espíritu de Cristo. Pero si es mentira, por eso que entendemos porque él habla de la manera que él está hablando. Y va a ser en el resto de los próximos capítulos que vamos a encontrar este tono en el apóstol Pablo. El Señor les bendiga, hermano.